Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo con el Dr. Abel Ledesma. Hoy regresamos con el tema vital, el líder y su vida de oración, grabado en vivo desde las conferencias mensuales de Liderazgo Enfocado. Con ustedes, el Dr. Abel Ledesma. Estamos en este año compartiendo con ustedes la primera epístola a los Timoteos. Pablo está escribiendo a Timoteo y a la iglesia que él representa. La serie se llama Instrucciones de Liderazgo. Consejos de Pablo, el mentor, a Timoteo. Y hoy quiero entrar ahora al capítulo 2, los primeros 8 versículos con ustedes. Y vamos a hablar de el líder y su vida de oración. Para todo es necesario la oración. Y tal vez tú estás ahorita diciendo, bueno, yo no soy líder, no soy ni cristiano, amado, pero además te voy a enseñar unos principios por qué tienes que aprender a orar, porque eso funciona. Pero nosotros que estamos en el ramo evangélico o sea, espiritual y nos movemos dentro de los principios del reino, para nosotros es clave la oración. Amados, y cuando muchas veces empezamos los ministerios, empezamos a trabajar en la obra, pues nos empapamos de la oración y una vez que hacemos tenemos experiencia y vamos creciendo el colmillo, como que vamos dejando la oración a un lado y la tenemos de reserva, la tenemos por si acaso se nos atora el barco, cuando la oración debería de ser para todos los líderes el pan diario. El pan diario. Y yo creo que es lo que necesitamos entender, porque mucha gente, amado, no practica la oración aun cuando debemos de hacerlo. Y uno de los consejos que Pablo le da a Timoteo es sobre este punto. Y vamos a aprender a cómo hacer la conexión para llevar a cabo una vida de oración. ¿Qué es lo que Pablo está instruyendo? Cómo Pablo empieza a aconsejar a su discípulo Timoteo. Y eso es clave para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con la lectura en primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 8. Mire lo que dice. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Trajeron su Biblia? ¿O trajeron su iPhone? En iPhone una pantalla más porque traen 30, ¿verdad? Biblias. Aunque nomás lea una vez, una Biblia a la vez. Pero qué bueno que la traigo, bueno, por si acaso, más para que, y parece que está en su bosquejo, ¿lo tiene en su bosquejo? Bueno, ¿para qué trae su Biblia entonces? Sí, aquí pensamos en todo, porque yo sé que ayer se le olvidó su Biblia en su iglesia, y tuvimos que ponerle la Biblia, porque ni modo que corra a su iglesia y a su pastor no lo deje salir para que venga para acá. Y mire lo que dice el versículo 12. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento, ¿de qué? ¿Que quiere que todos los hombres qué? Sean salvos. ¿Verdad que no dice que te los robes de otra iglesia? No, sean salvos. Esa es la tarea de todo pastor, de ganar gente para Cristo. Y luego dice aquí el versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo. No miento como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. ¿Cómo puedes contrarrestar todo esto? A través de la oración. ¿Quieres tener manos santas? Órale. ¿Quieres enojarte menos? Órale. ¿Quieres discutir menos? Órale.
Y cuando oras más, te enojas menos. Y Pablo aquí nos está dando una receta. Ahora, yo puse una frase ahí en su bosquejo y esa frase dice: donde se enfoca la oración, ahí cae el poder. Cuando quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia, en lo que estés haciendo, aún en tu empresa, es tiempo de que empieces a bañar todo lo que te rodea de oración. Porque es importante para cada uno de nosotros todo esto. Hoy vamos a estar considerando, amado, dos características comunes que nos interesan a nosotros como líderes de la oración, que hacen la diferencia. Por ejemplo, quiero hablarte, número uno, de la vida de oración personal. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos que darnos a la tarea personalmente hablando de orar, de buscar a Dios. Como líder no nos hace exento de que ya, porque andamos con Dios, porque somos los elegidos, porque somos, amados, los apartados o los llamados, ya no tenemos que orar. Tiene y debe de haber una vida personal de oración. Tienes que tener una agenda de oración. Tienes que saber por qué estás orando. Pero no solo eso, también vamos a ver la vida de oración de la iglesia. ¿Qué tanto estamos orando como iglesia? ¿Qué tanto está orando tu ministerio? Cuando te juntas a practicar o hablar o hacer una junta con tu ministerio, ¿qué tanto de eso te preparas en oración? ¿Y qué tanto le pides a ellos que estén orando en oración? Ahora, aquí hay otra frase, donde dice: la única característica continua que es evidente en la vida de los hombres que han sido usados por Dios. ¿Sabe lo que es? La oración. Si no, haga un estudio de los hombres que Dios ha usado a través de la historia, a través bíblico, inclusive a través de nuestro tiempo. Usted se va a dar cuenta que la única característica que, amados, continua, que es evidente en los hombres que Dios ha usado, simplemente ha sido la oración. Ahora, es importante en mi vida, es importante en la vida de usted el orar. Ahora, lo que no es importante es estar tocando trompeta, que usted es bien perrón para orar. Porque a veces decimos: no, yo solo me tumbo, gloria al Señor. De tan ungido que está, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios no lo honra. La gente no tiene que saber que oras, tiene que verlo. Tiene que verlo. Tiene que saber que tú te has apartado de la gente para estar con Dios, porque debes de apartarte de la gente para estar con Dios, y cuando estás con Dios puedes regresar con la gente a hablarles de Dios. Por eso el líder es clave en esto. Les puse en su bosquejo porque yo quería que usted se llevara esto que les voy a leer. Y es algo interesante, porque dije, si se los leo, la única manera de poder hacerlo es que compren el CD, pero les ahorré $20. Ahora vale $5. ¿Okay? Miren lo que dice: el velar por la mañana es esencial. No debes mirar al día hasta que no hayas mirado a Dios. Ni mirar el rostro de otro hasta que no hayas mirado el suyo. No puedes esperar vencer si comienzas el día con tus propias fuerzas. Miren lo que dice aquí. ¿Qué esperanza tienes tú de vencer en el día si no empezaste adecuadamente? Y luego dice: enfréntate con tu labor cotidiana después de haber pasado unos minutos de meditación a sola con tu Dios. No encuentres a ninguna persona, ni aun a los que habitan bajo tu mismo techo, hasta que no hayas encontrado primero al gran huésped y compañero de honor de tu vida, Cristo Jesús. Encuéntrale a sola, encuéntrale con regularidad, encuéntrale con su libro de consejo delante de ti. Acomete tus deberes diarios con la influencia de su personalidad, controlando por entero todos tus actos. Los hombres que más han hecho por Dios en este mundo se han encontrado muy de mañana sobre sus rodillas. La Biblia contiene la mejor historia de la obra poderosa realizada por la oración. El siervo de Abraham ora y aparece Rebeca, esposa de Isaac. Jacob ora y el ángel de Dios
concede su petición y la venganza de su hermano se cambia en amor fraternal. Moisés ora y los amalecitas son vencidos. Josué ora y el sol se para en su curso. David ora y Abitofel se mata. Asa ora, a Israel gana una victoria gloriosa. Josafat ora y la ira de Dios se cambia en cariño. Elías ora y aparece una pequeña nube y pronto cae la lluvia. Eliseo ora y las aguas del Jordán se dividen. Ora otra vez y un niño muerto vuelve a vivir. Daniel ora y un sueño olvidado le es revelado con su interpretación. Isaías y Ezequías oran y 185,000 asirios mueren. Nehemías ora y el corazón del rey se suaviza. La iglesia ora y Pedro es librado de la cárcel. Pablo y Silas oran por un terremoto mueve los cimientos de su cárcel y las cadenas de todos se sueltan. ¿Acaso no podemos ver en todos estos ejemplos el poder de la oración? ¿Qué nos hace a pensar nosotros los líderes de este siglo moderno que no necesitamos eso? Que no necesitamos darnos un tiempo con Dios y estar a solas con Dios. Porque si no estás conectado con Dios, ¿cómo vas a conectarte con la gente de Dios? Tenemos que darle importancia como líderes que somos a este asunto de la oración. La oración es invertir tiempo con Dios para conocer a Dios. La oración es más que tan solo tratar de escapar o de sacar algo de Dios. La oración es conocer íntimamente a Dios. A través de su palabra y a través de cómo Él te habla, estás aprendiendo a escuchar su voz. Al invertir tiempo en la oración, conociendo a Dios, es como somos transformados, que somos cambiados. Cuando inviertes tiempo con Dios y cuando empiezas a conocerle, entonces tu vida empieza a transformarse, a crecer, a mejorar. Me gusta cómo lo pone este escritor y lo puso en esta frase. Si yo quisiera humillar a alguien, le preguntaría acerca de su vida de oración. No conozco ningún otro medio para poder sacar a la luz penosas confesiones. Y es muy cierto. Pregúntale a cómo estás orando, qué estás orando. Porque muchos de nosotros lo más drástico que oramos es esto. Señor, bendice este alimento que va para adentro. Amén. Está profunda. Y el hambre es canijo. ¿Okay? Pero amados, hay otro paso más. Tu consagración, mi vida, mi entrega, en todo lo que tengo que hacer para estar en contacto con Dios. Hay otra frase que puse: la única característica continua que es evidente durante el tiempo de avivamiento y el crecimiento de la iglesia es la oración. Una iglesia se mantiene de pie cuando sus miembros se ponen de rodillas. Eso lo creo. Eso lo creo. Las guerras se ganan de rodillas. Yo tengo en esta iglesia lo que le llamo compañeros de oración del pastor. Siempre están orando por mí. Es un grupo que tengo años de que ellos oran por mí. Amado, y cuando viene un predicador, los meto ahí con ellos y ellos están ahí en un cuarto y oran por mí, oramos por el servicio, les pongo las necesidades de la semana. Si voy a salir, les digo a dónde voy a salir para que estén orando. Y cada uno tiene un rol de oración por su pastor, amados, constantemente. Y eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque hace muchos años decidí no andar sin la cobertura de la oración, no solo a nivel personal, sino rodearme de guerreros y hombres y mujeres de oración que puedan orar por mí. Bueno, y amados, tenemos que hacerlo. Tú lo tienes que hacer. Rodéate de gente. Si tú dices, es que nadie me quiere, pues búscate a alguien que te ame. Nomás una sola persona que te ame, con ese es más que suficiente. Pero no hay nadie, pastor. ¿Tu suegra? ¿No te ama? ¿Le mantienes a la hija? Alguien te tiene que amar en la vida. Y empieza a desarrollar su corazón, a juntarte con Él y a hablar con Él, y que Él sea la persona que involucre a gente orando por ti. Constantemente en esta iglesia hay grupos de oración. Tenemos cadenas de oración, tenemos grupos. ¿Ves esa cruz? Hay más de 500 oraciones de la iglesia aquí.
Y hemos estado orando en cada servicio. Y tenemos una lista para todos, simplemente llevando las oraciones del pueblo. ¿Por qué? Porque constantemente creemos en ese principio de oración. No podemos darnos un lujo o el lujo de andar sin protección, como es la oración. Voy a compartir, basado en este capítulo y en estos 8 versículos, 4 cosas importantes sobre la oración. Número 1, la anchura de la vida de oración del líder. ¿Qué tanto se extiende la vida de oración del líder? Mire lo que dice Pablo y cómo se lo aconseja a Timoteo. Exhorto pues ante todo que se hagan, fíjese lo que dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahora, cuando estaba estudiando esta porción bíblica, este versículo simplemente me enseña o me da o me revela 4 palabras, que esas palabras nos enseñan sobre la anchura de la oración que debemos de practicar. La primera palabra que menciona aquí Pablo es rogativas. Esa palabra es interesante, déjeme explicarle. Esta palabra significa una súplica sincera. Cuando vayas a hacer rogativas, que sea una súplica sincera. Y todavía va más profunda esa palabra y la voy a explicar. En el griego, esa palabra significa el sentir una necesidad. El sentir una necesidad. La oración empieza, fíjese, ahí le va. La oración empieza con la convicción de que tenemos una necesidad. Muchos de nosotros, tú dices, pero es que yo no estoy necesitado. No, tu necesidad de Dios, tu necesidad de estar cerca de Él, de escuchar, esa es una necesidad. No tienes que tener una necesidad de problemas, no tienes que tener una necesidad de que te falta el dinero, no tienes que tener una necesidad de que te falta la novia. No, amado, con que tengas una necesidad de, yo necesito estar cerca de Dios. La oración empieza con la necesidad, reconociendo la convicción de que necesitas algo. Pero esta palabra no solo tiene un término religioso. La palabra rogativa no solo tiene un término religioso. Puede ser que se tenga una necesidad y no se acuda a una fuente religiosa para suplir esto. Por ejemplo, tú puedes necesitar dinero para comprar una casa y no vas a ir a los cristianos, aunque muchos de ellos van, pero tú vas a un banco. No necesariamente vas a buscar de una fuente religiosa para poder empezar tu expresión de rogativa. Amados, la gente busca de otras maneras. Esto puede ser un término muy general. Básicamente lo que se está diciendo aquí, cuando Pablo dijo que se hagan rogativas, está diciendo que si vamos a tener una vida efectiva de oración, tenemos que reconocer nuestra necesidad. Tú tienes que reconocer tu necesidad. O nuestra insuficiencia, o nuestra debilidad humana. Porque en el momento que tú puedas, que la puedes hacer sin Dios y sin hablar con Él, ya corres peligro. Corres peligro. Cada vez que te pares en el púlpito, cada vez que buscas o te toca la oportunidad de compartir o hacer algo, es tu necesidad de buscar a Dios. Tu necesidad. Empecé a dar unos devocionales live por Facebook, que esta semana doy el segundo. Y aún para eso, Señor, ¿qué doy? Y mientras estaba orando hace 2 o 3 semanas, porque ya traía la idea, el Señor me dijo, ¿por qué no les hablas sobre el vivir sabiamente? Sobre el orar sabiamente, sobre el testificar sabiamente, sobre el ser maduro sabiamente, sobre el hablar sabiamente, sobre el pensar. Y dije, ok, sí les voy a hablar. Entonces estoy agarrando cada uno y ahorita estoy como orar sabiamente. Porque a veces oramos en una capirotada que ni a Dios se le antoja. ¿No le ha puesto que usted le dice a un hermano, ore por los alimentos? Señor, te pido por las misiones, te pido por la hermana Teresa, la madre Teresa que ya murió, Señor, por todos los que quedaron huérfanos. Estás orando por los alimentos, no por todo el mundo.
Cuando ya estés en misiones, ora por las misiones, pero mientras tanto se va a enfriar la ensalada que tienes enfrente. Y tenemos que saber cómo orar. Y voy a traer devocionales sobre eso. Pero ¿sabe qué? No me confío porque tengo que decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué me revela? ¿Por qué? Porque si yo no hablo con Dios, me voy a detener a muy fácil a lo que sé hacer. Y ese es un peligro. Ese es un peligro para todo líder. Cuando yo fui criado en una iglesia, muchos decían, hermano, no me preparé, pero a ver qué Dios nos dice. Vamos a cantar otro canto, a ver qué un versículo que me tope por aquí, me brinque. Y el Espíritu Santo dice, pues no hay nada que recordar, no le echas nada al cerebro, no hablas conmigo. Amados, es mi responsabilidad prepararme. Y para esto, para poder llegar al pueblo, yo tengo que buscar al Dios del pueblo. ¿Qué es lo que Él quiere que le hable? Y esa es mi necesidad. Yo no puedo hacerlo solo. Pero Pablo le está aconsejando a Timoteo, no se te olvide que todo empieza con una necesidad. Tienes que tener un hambre, una necesidad para que empieces a orar. Número 2, otra palabra, oraciones dice. Rogativas, oraciones. En el idioma original hay una gran diferencia entre la palabra rogativa y oración. La palabra rogativa es el sentir una necesidad, como le expliqué. Pero uno decide si va con una persona o a Dios para recibir ayuda. Pero cuando se llega a la oración, eso es directamente a Dios. De una manera, cuando tú empiezas con una necesidad, una rogativa, vas a empezar a pedir, vas a rogarle a Dios, vas a expresarle tu sentir. Pero en el momento que entras en la oración, es porque ya te vas a ir directo a Dios. No vas a ir con otra persona, no vas a ir con alguien más. Tú te vas a dirigir ¿a quién? A Dios. Aquí no solo se admite que hay una necesidad, sino que se llega a Dios para que Él sea nuestra fuente, para que sea la fuerza de la oración y de la necesidad que tenga. Mire, el ejemplo que yo tengo para ustedes es la mujer que tenía una enfermedad incurable. Dice la Biblia que ella se fue a los médicos y gastó todo lo que tenía. Ya se le había acabado su recurso. Inclusive en su necesidad que ella tenía, ella no recurrió a las cosas espirituales, recurrió a la medicina, que eso es bueno. Pero una vez que la medicina llegó a su tope, oyó hablar de Jesús, dice, y fue y buscó a Jesús. Y es cuando entró en operación, ya no la rogativa, sino la oración. Porque a Dios solamente se ora. A Dios solamente se le busca en oración. Aquí se aplica esta palabra. Aquí en este ejemplo de esta mujer que tenía una enfermedad incurable, se aplica la palabra rogativa, pero después vino a Jesús. Aquí entra la palabra oración. Cuando en el momento que empieza a buscar a Jesús, entra la palabra oración. Cuando hacemos todo lo que podemos hacer para suplir nuestras necesidades, es cuando venimos a Dios. Y muchas veces hacemos planes de cómo vamos a salir de las necesidades que son más grandes que nosotros. Y muchas veces nuestra reacción natural es ver lo que nosotros primero podemos hacer en lugar de ver lo que Dios puede hacer. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no descuides. Necesito que siempre tengas una necesidad, que hagas rogativa, y alguien más en la iglesia, en el concilio, alguien te puede ayudar, pero también recuerda que llévalo a Dios en oración. O sea, el único donde recibes la fuente, la sabiduría y la dirección para hacerlo. Esto es importante de entender, amados, porque no siempre podemos recorrer. Amados, cuando yo como pastor me encuentro en apuros aquí en la iglesia y no sé qué hacer, yo hablo con Dios, Dios me da, esta es mi necesidad. Ahora, ¿qué hago? Esta es tu iglesia. Yo simplemente soy tu representante aquí, pero esta es tu iglesia. Tú vas a saber cómo necesitas. Yo voy a hacer mi parte, pero indícame qué hacer. Enséñame. Dame sabiduría. Y busco consejos, como busco el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque constantemente estamos siendo desafiados en el lugar donde pastoreamos. Otra palabra que me llama la atención, que Pablo le dice a Timoteo, peticiones, usa la palabra peticiones. Déjenme darles un poco de trasfondo sobre esta palabra. Originalmente esta palabra significaba el conocer a una persona o
o a alguien. En otra palabra, la petición, hoy preséntamelo, como hoy dije, presenta, y más si te interesa una chica, preséntamela. Ay, como no queriendo. No os hagáis. ¿Cuánto les pasó así? Preséntamela. Y ahora, ¿para qué me la presentaste? Tú tuviste la culpa. Ya no hay ni cómo reclamarles después, ¿verdad? Estás pidiendo algo. Estás teniendo una petición. Inclusive, originalmente, eso es lo que era. El conocer a una persona o a alguien. Significaba también un saludo. Te pido que me la saludes. Ahí me lo saludas. Ay, le mandaron saludes. Alguien que pidió salud, que te saludó, es lo que quería decir. O también decía, yo hago una petición o saludo a tal persona. Luego, al ir desarrollándose los tiempos, esta palabra obtuvo otra fase en su significado. También significó el tener una conversación con alguien. Pero siguió más adelante, puesto que cuando Pablo escribe esta carta o esta palabra, no tan solo significaba el saludar a alguien o tener una conversación con alguien, sino significa el acercarse al rey. Porque la gente en ese entonces, cuando se acercaba al rey, pedía una petición para poder verlo. Eso era. Pedir una audiencia con el rey. De ahí viene la palabra petición. Ahora, cuando descubrí esto se me hizo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque me da un cuadro hermoso sobre Dios como el rey. De que yo puedo tener la oportunidad de acercarme a Él con mi petición y exponerle a Él la petición. En otras palabras, se lo pongo de esta manera. La petición es el derecho de entrar. La petición es el derecho de entrar a la presencia del rey. Y amados pastores, líderes de ministerio, tú y yo tenemos que aprender a ejercitar el derecho de entrar a la presencia del rey. Tenemos que aprender este secreto. Por eso Pablo le está diciendo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Y luego la última es acciones de gracia. Y no habla de Thanksgiving, del pavo. Ya Pablo practicaba, para mí que era un pollo, pero pues desde entonces también. Acciones de gracia. Ahora déjenme darles aquí un poquito más de esto, para irme al siguiente punto. Para muchos de nosotros, nuestras oraciones es un ejercicio de quejas. ¿No os hagáis? Póngase a pensar cuando oramos. En lugar de dar gracias, nos quejamos. Empezamos a lamentarnos. Y empieza la pista porque la ponen música. Y llorar y llorar. Eso es un salmo, ¿no? Tú lo cantas, Oscar, yo te he oído. Acciones de gracia no debe de ser que entras a la oración con quejas. Debe ser un ejercicio de agradecimiento. De agradecimiento. Como líder, ¿de qué estás agradecido con Dios? El próximo episodio concluiremos con este tema de liderazgo. Les agradecemos por su apoyo y lealtad a este podcast. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy.